Eternidad de Dios. ¿Para qué queremos saber acerca de ese atributo? Hemos hablado en algunos episodios anteriores acerca de diferentes atributos de Dios, como lo son la santidad, Dios es santo, no hay pecado en él, como lo es la omnipotencia, Dios todo lo puede. La omnisciencia, Dios todo lo sabe. El amor, es un Dios amoroso, que Él no cambia, la inmutabilidad. De hecho, hablamos acerca de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar. Pero hoy queremos enfocarnos acerca de la eternidad de Dios. ¿Cómo es que Dios es eterno? Busqué en el diccionario de la Real Academia Española qué significa la palabra eterno. Eterno significa infinito, perpetuo, perdurable, permanente, sempiterno, interminable e inmortal. Implica que hay un pasado infinito y un futuro infinito. Sí, Señor. La Biblia desde el principio y hasta el final establece que Dios es eterno, o sea que Dios no tuvo ni principio ni fin. Él es el primero y el último, Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto no tuvo un principio ni tuvo un fin. Claro, en la mente humana poder entender esto es decir, uy, pero yo no lo logro entender. Obviamente no lo podemos entender porque nuestra mente es finita, nosotros tenemos un principio y un fin porque Él nos creó así. Ahora, Dios creó los cielos y la tierra, Él es el principio de la creación. El tiempo no limita a Dios. Mira lo que dice Salmo 94. Dice, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Imagínate un Dios eterno, creador de todo, pues cómo maneja el tiempo. Sencillamente Él es el tiempo, y si Él es el tiempo, pues a Él no lo limitan las horas, ni los minutos, ni los años, ni los milenios, ni los segundos. Él es Dios y Él es siempre, fue siempre y será siempre. Pero escucha esto, la ciencia respalda, oiga muy bien, la noción de que el universo tuvo un principio. La ciencia dice eso, claro, la ciencia no se atreve a decir fue Dios, pero antes decía, no, todo el universo se creó de la nada surgió algo organizado. Qué extraña teoría, ¿no? Pero la ciencia ya dice, tiene esa noción, en su método científico han podido determinar que el universo sí tuvo un principio y que algo independiente de él lo creó, ¿ok? Algunos hablan de esa teoría como la creación inteligente o el diseño inteligente detrás de todo. A ver, hay algunos que piensan que de la nada apareció todo y evolucionó. Otros aseguran que hay un diseño inteligente detrás de todo. Pero escuchen, la Biblia dice que Dios creó en el principio todo de la nada. Porque de la nada no puede surgir algo, tiene que haber algo inteligente detrás de eso. La existencia no puede venir de la inexistencia. Y esto hay muchos filósofos y muchas personas que han tratado de como desentrañar este asunto, pero yo les puedo decir algo, hay muchos más científicos teístas que ateos, muchos más. Todos estos, desde Isaac Newton, desde todos estos, Galileo Galilei y otros, muchos científicos que han hablado acerca del origen del universo, son gente que creían en Dios. Hoy en día, pues, la gente quiere decir que no se cree en Dios y que no se necesita Dios para la existencia. Pero quiero decirles algo, Dios es eterno y no solo es eterno, Él es el creador y Él es real porque lo puedo experimentar en mi vida y yo sé que tú también puedes experimentarlo en tu vida. Pero entonces quiero empezar a hacer un paralelo acerca de Dios y el hombre respecto a la eternidad. ¿Saben algo? El hombre es mortal. ¿Y saben por qué? Pues por el pecado de Adán. El hombre se convirtió mortal. Es decir, les cuento, antes había vida eterna. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el propósito no era que se murieran. El propósito era que fueran eternos. Digamos, Dios fue tan lindo que quiso compartir ese atributo con nosotros. Pero el pecado, Génesis 3:22, dice lo siguiente, a ver, lo busco aquí, dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. ¿Saben algo? La razón por la que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso fue primero porque desobedecieron, pero segundo para que el hombre no tomara de otro árbol que estaba allí y era el árbol de la eternidad. Es decir, si ellos comían de ese árbol serían inmortales. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Existe la fuente de la eterna juventud, la inmortalidad? Pues sí, mis queridos, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que el hombre era inmortal, pero escucha esto.
Ahora quiero entrar como en materia para que te des cuenta por qué es importante comprender la eternidad de Dios. El hombre era inmortal, pero podría volver a serlo. Uy, ¿cómo así? Pero si es que nos morimos, ¿sí? Esa inmortalidad obviamente se refiere a la vida después de la muerte. Y mira que, así como en Génesis, al primer libro de la Biblia, hablamos de que existía la inmortalidad, el último versículo de la Biblia, que está en Apocalipsis capítulo 22, ese es el último capítulo, pues para terminar la Biblia, de leerla, y les hago ese reto, aprovechando el asunto. Apocalipsis 22, el versículo 12 al 14, dice lo siguiente, mira lo que dice, a ver. Jesús hablando dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, es decir, la primera y la última letra. Soy el primero y el último hablando de su eternidad y soy el principio y el fin. Dice, benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Uy, ¿cómo así? Sí, el árbol que desperdició el hombre por el pecado en Génesis, que es el primer libro donde arranca todo, Dios está dando la oportunidad al final, hablando en Apocalipsis, de que las personas que se portan bien con el Señor, es decir, que obedecen su palabra, que quieren buscar de Dios, a ellos se les da la oportunidad, ahora sí, de comer del fruto. Y a mí me parece una noticia genial, porque si yo sabía, según la Biblia, que por el pecado que todos tenemos, podemos ser condenados, y la Biblia habla de condenación precisamente como la muerte segunda, es decir, la muerte después de nuestra muerte física. Ahora el Señor dice, no importa que tengas muerte física, pero si haces lo que yo te digo y guardas las palabras que están escritas en este libro, te doy la oportunidad de que comas del fruto del árbol de la vida. Pero ¿cómo es esto? Sí, señores, y aquí va, la fuente y la eterna juventud. Aquí la fuente siempre ha existido ese mito, ¿no? Películas, series, tratando de buscar cuál es la eterna juventud para que no me salgan arrugas. Las mujeres dirán por ahí las patas de gallina, ¿verdad? Pero la fuente de la eterna juventud, les voy a decir, es el agua de vida. ¿Y cuál es el agua de vida? Nada más y nada menos que la palabra de Dios, que la tengo aquí al frente. Usted la puede tener en su celular, la escuchamos en audio ahora, y que hay una infinidad de situaciones o de tecnologías para que usted pueda escucharla, y lo invito a que lo pueda hacer. Ahora, ¿puede el hombre ser eterno? Y en San Juan, capítulo 17, Jesús hace una oración por sus discípulos. Es un texto súper lindo. Es la oración que Jesús hace por ellos. Y él le dice, mira al Padre, dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Y luego dice el versículo 2, pues le has dado a tu Hijo la autoridad sobre todo ser humano, hablando de Jesús. Y mira lo que dice, Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Es decir, Jesucristo está diciendo que Él, al que crea en Él, le puede dar esa vida eterna, esa fuente de la eterna juventud. Y dice el versículo 3, y la manera de tener vida eterna, mira, aquí está la clave y escúchala. Versículo 3 de San Juan 17, la manera de tener vida eterna, palabras de Jesús, es, mira, conocerte a ti, o sea, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Jesús refiriéndose al mismo, a quien tú enviaste en la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Aquí está diciendo la clave de todo. Está diciendo, la manera, si tú quieres tener vida eterna, la manera es conoce al Padre. Y segundo, conoce a Jesús y cree en Él. ¿Cómo lo vas a conocer? Primero escuchando dosis de bendición, si no puedes ir a alguna iglesia o no has escuchado antes de Dios. Pero lo primordial, más que dosis de bendición, es que abras tu Biblia y empieces a decirle al Padre, antes de leerla y orar, Señor, necesito conocerte porque yo quiero tener vida eterna, porque comprendo que tú eres un Dios eterno y quieres compartir esa eternidad conmigo, y otra cosa no me encantaría en la vida es poder compartir mi eternidad contigo, por supuesto, y gozar contigo de todo lo que tú has preparado para mí. Es decir, la palabra de Dios te puede mostrar, es la fuente de agua viva que te puede mostrar la eternidad de Jesús, la eternidad de Dios y cómo puedes ser eterno. Ahora, yo te invito a que tú te leas el San Juan, capítulo 17, todo, porque Jesús hace una oración muy profunda, muy tremenda por los discípulos y profundiza más acerca de la eternidad. Pero hay un versículo que está en San Juan, capítulo
3 y versículo 16. De hecho, es un versículo muy conocido, quizás tú te lo sepas. Y San Juan 3:16 dice, de hecho en otro episodio ya lo tocamos un poco, pero haciendo énfasis en el amor, hoy quiero el énfasis en la vida eterna, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mira, ahí está la clave. ¿Qué significa creer en Jesús? Pues no solo creer que Él murió y resucitó, sino que hay que obedecerle lo que Él dijo que deberíamos hacer. Y ahí está la clave de poder tener la vida eterna. Ahora, ya para ir cerrando esta parte, quiero hacerte una pregunta y es si tú eres consciente, ahora comprendiendo la eternidad de Dios, si eres consciente de la eternidad. Él puede estar en control, escucha, de tu pasado. Por lo tanto, no debe agobiarte tu pasado y no debe agobiarte la depresión, porque la depresión precisamente es exceso de pasado en la vida de uno. Ahora, si Dios también es el presente, Dios fue, Dios es, como Dios es, Él también está encargado de mi presente si yo lo dejo a Él. La Biblia dice, entreguen todas sus cargas, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ahora, ¿por qué te agobia entonces el estrés? Porque el estrés es sencillamente exceso de presente en nuestras vidas. Ahora, si el Señor conoce todos los tiempos futuros, pues Él puede controlar mi futuro. Entonces puedo descansar en Él y no me puede agobiar la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a conseguir trabajo? ¿Lo voy a lograr? Descansa en el Señor y eso es lo que la Biblia llama como la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando uno está en las manos de Dios. Eso es entender la eternidad de Dios a un modo muy profundo y cuando tú entiendes que Dios es eterno, cuando entiendes que Él está en control de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, si tú entregas tu vida a Él, empiezas a tener una vida muy diferente, a reorganizar tus prioridades, tus pensamientos, las cosas que haces diariamente, tus decisiones, porque has comprendido perfectamente que Dios quiere lo mejor para ti y que Él está buscando que tú estés y vivas la eternidad con Él. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Qué tal si dejas que tu vida dependa de lo que Él quiere para ti? Eso es mejor que lo que tú deseas para ti mismo.